Llegamos al fin de nuestras reuniones y en esta comenzaremos por el principio, porque si no da la impresión de que nosotros de tanto interpretar y de ver lecturas diferentes nos habíamos alejado de la definición de la fiesta que nos enseñaron desde que éramos pequeños. Por lo tanto, la voy a resumir en pocas palabras. Es decir, con esto empezamos o deberíamos haber empezado y con esto quiero que nos quedemos independientemente de todas las idas y venidas que hicimos y que todavía hoy vamos a hacer. En la época del Segundo Templo, los griegos eligieron prohibir la práctica de las mitzvot que ellos entendieron eran fundamentales y que nos distinguen, y esa era una de las causas, de los demás pueblos. ¿Cuáles son esas cuatro mitzvot? El Shabbat, la circuncisión, la santificación de Rosh Hodesh, la neomenia, y el estudio de la Torá. Cuando las tropas de Antíoco Epifanio entraron al templo, profanaron todos los aceites, eso lo sabemos desde siempre, para encender la menorá. Cuando los sacerdotes, los Kohanim Hashmonaim, finalmente lograron la victoria y entraron en el templo, solo encontraron una única ampolla de aceite sellada con el sello del Kohen Gadol, justo lo suficiente para el encendido de un día. Pero el aceite del frasco duró 8 días, el tiempo que tuvieron que invertir, según la historia formal, para preparar un aceite puro. Al año siguiente, esos días fueron declarados por nuestros sabios como días de alegría para las generaciones venideras, días en los que expresamos nuestra gratitud a Hashem. También son los días en los que recitamos, por esa misma razón, los salmos del Halel, conocido en español también como el Laudes, y en los que no, en esos días, en los 8 días, no hacemos oraciones fúnebres ni ayunamos. Es decir, que si una persona falleciese en esos días, hay que suprimir los eulogios que se suelen decir en nuestra época. Y también, si fuese el aniversario de fallecimiento, tampoco se dirá el Malé Rajamín. Aunque superados en número por los griegos, los Ashmonaim, sin embargo, los derrotaron con la ayuda divina. Lo que los enemigos de Israel querían destruir, esto es muy importante reafirmarlo, era el espíritu mismo del judaísmo. Es decir, estos enemigos no querían matar a los judíos por el placer de matarlos o por alguna mitzvah de ellos en particular, sino querían extraer de las personas que estaban en esos momentos en el territorio de Yehudá su espíritu, que quede el cuerpo, pero que no quede su identidad judía. Maimónides, el Rambam, relata que en su tiempo los griegos decretaron leyes que prohibían la práctica de las mitzvot y el estudio de la Torah, pero en cada generación y por todos los medios nuestros enemigos recurren a veces a la fuerza de las armas, a veces a la astucia, a veces a la persecución física o moral, porque todos han sabido siempre muy bien que la fuerza de Israel reside en la palabra, es decir, en el estudio y la oración que conducen al acto de las mitzvot. Los símbolos de Hanukkah, la menorá, es el símbolo de Jochma, de la sabiduría, y fue colocada en el sur, como enseña la Gemara: aquel que desea adquirir sabiduría se volverá hacia el sur en su oración, al lado de la luz, por lo menos en esta parte del mundo, que cuando uno va a comprar una casa prefiere que tenga orientación sur. Y les traigo algo de un rabino que yo quiero mucho y que ojalá pudiesen leer, quiero mucho, aunque ya no está entre nosotros, y ojalá pudiesen estudiarlo y leerlo. Es el rabino Yosef Haim del Ben Ish Hai. Ben Ish Hai es una colección sobre Parashat HaShavua y que trae un sistema didáctico de cómo decir discursos. Por ejemplo, empezar siempre con algún cuento, con algún chiste. Parece que los americanos aprendieron de él. Y después hacer un acto de profundidad y al final una alajá. Joseph Haim en el Ben Ish Hai expresa la idea de que la luz emitida gracias a los tres componentes, fíjense qué bonito, el aceite, la mecha y la llama,
No puede surgir la luz si falta uno de esos elementos, si falta el aceite, si falta la mecha, si falta la llama. Es decir, ¿cuáles son esos tres elementos? El aceite que representa el pensamiento, la mecha que representa la palabra y la llama que representa la acción. Los Hashmonaim que lucharon para salvar la Torá, la luz de Israel, tuvieron el mérito de ser los primeros beneficiarios porque santificaron completamente los tres componentes del servicio divino, que son el pensamiento, la palabra y la obra. No en vano, Rambam se detiene en el tema antes de concluir que la mitzvah de Hanukkah es infinitamente muy hermosa. Recordemos, Javerín y Javerot, que en estas reuniones nos propusimos encontrar las distintas narrativas que fueron pasando y que recibimos de generación en generación, fenómeno que en nuestro tiempo no nos debe sorprender y que todas las narrativas, como vimos, se propusieron redefinir a Hanukkah según lo que estaba sucediendo en esas épocas y según, como siempre, quién escribía la historia. La reunión pasada vimos la extraña coincidencia entre la fecha del ayuno de Esther y el día tan poco conocido, lamentablemente, de Yom Nicanor. La mayoría de los años, habíamos visto al pasar la semana pasada, esta doble definición resulta disonante, razón por la cual los años en que Purim se celebra en Yom Rishon, en domingo, y Ta'anit Esther, por lo tanto, se adelanta o se retrasa, como ustedes quieran, al jueves, permite que el día de Nicanor sea tratado en forma independiente de Ta'anit Esther, porque obviamente el día de Nicanor es un día de alegría y Ta'anit Esther, si bien no es un día de tristeza específicamente, recuerda los ayunos que hicieron los judíos para evitar, pidiendo a Dios, que sean asesinados por nuestros enemigos. Para nuestra generación, el día de Nicanor completa las otras dos fiestas de Megilat Ta'anit que sobrevivieron. El tema de Megilat Ta'anit, ustedes recordarán, lo hemos visto con mucha amplitud y que es de alguna forma el resumen de aquellas festividades en esa época que lentamente fueron borradas del almanaque. Haverim Haverot Purim trata de la supervivencia física en el exilio. Hanukkah trata de la huida de la persecución. En ambas fiestas los judíos partían de un lugar de debilidad, sin liderazgo, sin ejército y sin esperanza. Sin embargo, cuando Nicanor amenazó el templo, la situación fue muy diferente. Yehudá Macabí tenía un ejército y había derrotado a los helénicos en una batalla pocos años antes. Por un lado, el hecho de que los judíos ya habían vencido anteriormente, hace que la derrota de Nicanor resulte menos impresionante que la primera victoria de Yehudá. Nicanor, por lo tanto, termina lo que Yehudá en su momento había logrado y que después se perdió. Sin embargo, subraya una verdad desafiante sobre la historia judía en la que no solemos pensar y menos en Hanukkah. Aunque terminamos la historia de los macabeos con la rededicación del templo, la historia de la lucha contra los sirios griegos no termina ahí ni mucho menos. Solo a título ilustrativo, Hanukkah aparece en el capítulo cuarto del primer libro de los macabeos. El libro ese tiene 16 capítulos. De hecho, Yehudá muere en la batalla, al igual que su hermano Jonatán, que tomó el relevo después de él. Solo en tiempos de Shimón, otro macabeo, otro hermano, se gana realmente la batalla. Incluso entonces era cuestión de tiempo que llegaran los romanos y esa batalla también la perdimos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos la ilusión, y tuvimos la ilusión en los 76 años que tiene la Medina, de que ya hicimos lo nuestro y todo va a estar bien, pero resulta que cada año podemos estar o tenemos que estar preparados porque otra vez nos van a atacar y así cada tantos años tenemos una guerra. Y cuando hace apenas un año y medio atrás nos sentíamos seguros, felices, pasando por prosperidad económica, sin ningún tipo de preocupación, y ir al ejército era aburrirse,
nos encontramos con la situación que todavía persiste y con la situación peor que 100 hermanos nuestros no están con nosotros y no sabemos, pese a todos los rumores de estos días, si van a estar alguna vez o si van a estar algunos de ellos. Por lo tanto, el día de Nicanor celebra una época en la cual los Yehudim resistieron contra una fuerza que los atacaría una y otra vez, provocando en nuestra historia periodos de luchas y muerte y periodos de reconstrucción. Nosotros estamos acostumbrados, después de la Guerra de los 6 días, a imaginar victorias rápidas y decisivas que suceden una vez y duran para siempre, pero no es así, Javerín, como suceden las cosas en la vida real. Por lo general, tenemos mala memoria y Eudá tuvo que luchar toda su vida y perderla para mantener el templo a salvo y a los judíos libres. Cada vez fue una lucha menos dramática que la de Hanukkah, pero no menos significativa. Ese es el significado del día de Nicanor. Javerín, voy a hacer un juego falso, pero simplemente para ilustrarnos a nosotros. Creo que tiene especial resonancia en nuestros tiempos. Para ver esto más claro, comparemos a Hanukkah con la Guerra de Independencia del 48, el día de Nicanor como con la Guerra de los 6 días, que no termina, pero que hubiera podido terminar, o nosotros supusimos que iba a terminar con la Guerra de la Independencia después del gran triunfo, o con la Guerra de Yom Kippur, que fue el retroceso total en el cual nos encontramos hace apenas 50 años atrás en las mismas circunstancias que ahora, sin saber qué nos va a traer el día de mañana. Guerras en las que Israel tuvo que resistir a arriesgarse a perderlo todo. Todo comenzó con Yom Ha'atzmaut, pero la seguridad del país no finalizó allí. Y nuestra guerra de hoy, ¿a qué se parece? ¿Es una nueva Hanukkah? ¿Es Yom Nicanor? ¿O es otra cosa? Y ya que nuestras reuniones hablaron de narrativa, el señor Netanyahu trata de decirnos qué es Yom Ha'atzmaut, que él trae Yom Ha'atzmaut y recoge esa narrativa y la repite, al grado que quiere llamar a la guerra con Milhemet Tekumá. Pero el pueblo de Israel en su mayoría, incluso sus partidarios, no aceptan este razonamiento y prefieren, y ahí viene otra vez una muestra de nuestra división, que también en aquel entonces estuvo, dándole nombres diferentes. Parte del pueblo llama la guerra del 7 de octubre. Parte del pueblo, minoritariamente, llama a la guerra de Shmini Atzeret o de Simchat Torah, particularmente de Simchat Torah, porque en Israel, como ustedes bien saben, Shmini Atzeret y Simchat Torah son un solo día. El día de Nicanor, no nos olvidemos, no tiene mitzvot, no tiene Megilá, por lo tanto, es muy difícil recordarla, porque si hubiera una mitzvah que se hubiera establecido en el día de Nicanor, por decir, prender una vela o decir una tfilá, estaríamos acostumbrados a decirle y no nos hubiéramos olvidado, pero no quedó nada, se borró de la historia. Entonces, esa es probablemente la razón por la cual se perdió en la práctica de los judíos durante más de 1000 años. Tal vez, si ustedes van a tener posibilidad de leer los capítulos del 13 al 15 del segundo libro de Macabeos, aunque solo sea para ustedes mismos, van a poder el 13 de Adar resucitar una fiesta que fue celebrada e instituida por Yehuda Maccabi y sus seguidores hace más de 2 milenios y que ellos previeron que continuaría a lo largo de la historia judía. ¿Cómo terminaría? Con el regreso de los judíos a Israel y de la soberanía judía a Jerusalén. Y hoy no estamos seguros de nada, aunque yo en lo personal, y creo que todos ustedes también, somos definitivamente optimistas y esperamos que todo esto termine. Hasta aquí la fiesta. Y de aquí en adelante, en lo que nos queda del tiempo, que es suficiente para hacer algunas narrativas parciales. Otra narrativa no menos inquietante que solemos pasar por alto es que los Hashmonaim
no descienden de Aarón a Cohen. Ellos eran los Coanim, pero usurparon la gran Keuná, el sumo sacerdocio, a los Onías. Onías es un apodo que le dieron a Yohanan, que fueron tomados de las fuentes griegas, en hebreo es Jonio o Ionio. La familia, yo utilizo el nombre Onías porque es más fácil de pronunciar, controló durante mucho tiempo el sumo sacerdocio antes de la persecución de Antíoco IV y la rebelión de los Hashmonaim, también llamados Maccabim. Cuando las cosas se calmaron, los Hashmonaim se encontraron a sí mismos a cargo del sacerdocio y eran parte de los Onías. En Hanukkah, durante la Amidá y la bendición de gracias, después de las comidas de Birkat Hamazon, decimos Alanisim por los milagros, fila que empieza Bimei Matitiau ben Yohanan Cohen Gadol Hashmonai Ubanaf. Los días de Matitiau, hijo de Yohanan, que era Cohen Gadol. ¿Era descendiente de Aarón? No. ¿Era Cohen? Sí, pero estaba usurpando su rama familiar el cargo de gran sacerdote. Y era Hashmonai. ¿Qué es Hashmonai? Vamos a ver en un instante. En los días de Matitiao, hijo de Onías, Yohanan, el sumo sacerdote. En efecto, el padre de Matitiao se llamaba Yohanan, como aprendemos en la introducción de Primero Macabeos, en el capítulo 2:1. En aquellos días se levantó, dice ese libro, de Jerusalén Matitiao, hijo de Juan, lo traducen algunos, Yohanan, hijo de Shimón, sacerdote Cohen de los hijos de Jehoarif, y fijó su residencia en Modi'in, no en Jerusalén, sino en Modi'in. Y sin embargo, Yohanan, el padre de Matitiau, no era el sumo sacerdote. Esto es también interesante. De hecho, Matitiau no era vástago de una familia sumo sacerdotal. El foco y punto de la historia de la corte de los Hashmonaim es justificar el hecho que sus hijos y nietos acabarán con el sumo sacerdocio, es decir, que iban a gobernar Yehudá, es decir, se iban a mezclar los poderes. En estos momentos en Israel hay una lucha por la división de poderes en un país que no tiene constitución y que no tiene una división de poderes como los países occidentales, porque el primer ministro, que es diputado, en definitiva ejerce el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo quiere comerse, utilizando la teoría del salami, pedacito por pedacito, todo lo que tiene que ver con el poder judicial, de manera tal de que pueda gobernar a Yehudá, que pueda gobernar a Israel. En aquel entonces se mezclaron los poderes y Yehudá estaba, en definitiva, gobernada por Kohanim, que por una cuestión de higiene democrática debían mantenerse alejados del poder. Entonces, aparece luego la legitimización de Shimón como sumo sacerdote. Podría entrar en detallecitos, pero yo espero y les pido que si tienen tiempo y ganas, tomen el libro de los Maccabim y lo lean, aclarando lo que ya aclaramos en su momento, que para nosotros ese libro no tiene santidad porque no fue incorporado al Tanaj. Sin embargo, es de los escasos documentos históricos que nos permiten ubicarnos en la historia que tampoco conocemos. Si desean comprender mejor el proceso, por lo tanto, traten de leerlo tomándolo como si fuese un libro de historia o en algún resumen de algún muy buen libro de historia. Más concretamente, el libro explica por qué una rama concreta de esa familia, la del padre de Yohanan Hircano, Shimón, hijo de Matitiau, debía estar al frente del país. Es decir, el libro de alguna forma nos lleva a conducir la justificación del mando de Shimón al frente del país. El largo documento proclama a Shimón y a sus hijos como gobernantes de Yehudá y consagrándolos como Kohanim, lo que se llama sumos sacerdotes, Kohanim Gdolim.
Y voy a otra vez a apurarme un poquito para hacer un comentario de resumen, esperando que ustedes puedan llegar a leer la historia con más detalle. Vemos así, Javerim y Javerot, las luchas intensivas e intestinas entre sectores de los judíos que le hicieron el juego a los enemigos y que decidieron nuestra identidad a través de la narrativa de estas acciones. Porque en definitiva nosotros seguimos esta línea. Y ahora vamos a adelantarnos un poco más. Ya tiempos atrás, la división entre Tzedukim y Prushim, es decir, entre saduceos y fariseos, nos dejó a los sobrevivientes como judíos del lado fariseo. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto que les va a probablemente sorprender. El título Macabeo y Hashmonaim. El título Macabeo viene de la palabra hebrea Makevet. Makevet quiere decir martillo, y era el apodo del más famoso de los hijos de Matitiou, de Yehuda, el gran guerrero. Así aparece otra vez en el libro de Macabim. Entonces, cuando los libros de Macabim hacen referencia a la rebelión de Yehuda, no se refieren a la familia como familia macabea. No habla de los Macabim. El nombre Maccabim como tal aparece en letras escritas por cristianos que conservaron los libros y les dieron esos títulos. Por lo tanto, a nosotros hoy nos parece muy difícil imaginar el orgulloso título de los macabeos. Que ese título se deba a escritos cristianos y no judíos, aunque la palabra macabea es una palabra hebrea. Vamos a ver un poco más tarde, en unos segunditos más, en unos minutitos más, cómo nosotros hicimos para transformar el nombre de Macabí en un sentido espiritual, tratando de sacudir de nosotros el significado de martillo de la palabra Macabí. Y la pregunta que yo le haría a cualquier Javer del movimiento Maccabi, que hoy existe, resucitado, particularmente en Israel después de la independencia, si son conscientes de dónde viene el nombre y con cuánto orgullo se llaman a sí mismos Maccabim, siguiendo el ejemplo de los Maccabim. ¿De qué Maccabim? ¿Del martillo, que sirvió luego de nombre para toda la familia, o de Mika Moja Baelim Hashem, que es el acróstico que significa quién como tú, Hashem, nuestro Dios? Que decimos todos los días en la tefilá y que probablemente se deba a una manipulación preciosa, porque eso es permitido entre nosotros, ¿verdad? El uso de acróstico, que encontraron que esa palabra también podría desarmarse y convertirse en una frase que refuerce nuestra fe, a diferencia de reforzar nuestra fuerza y nuestros músculos en las grandes macabiadas. Entonces, por otro lado, la palabra Hashmonaim, ¿de dónde viene la palabra Hashmonaim? El origen es griego y se traduce como descendientes de Hashmón, que fue un antepasado de los macabeos y que era un sacerdote del grupo de Yoarif que nombramos hace un instante. Los relatos de Flavio Josefo dan razón de la existencia de esta dinastía, que se enlazan entre la decadencia del imperio seleucida del corte helenístico y el surgimiento del imperio romano. Su apogeo duró el doble del de sus inmediatos ancestros, desde el 134 de la era común hasta el advenimiento del imperio romano en Israel en el año 37 antes de la cuenta común. Ok, si bien los Hashmonaim eran sacerdotes aaronitas, es decir, legalmente Kohanim, en el siglo II antes de la era común, múltiples familias podían reclamar ese linaje, y hasta la rebelión, los Hashmonaim aaronidas,
ni siquiera estaban en la carrera por el control del sumo sacerdocio, porque la familia de Shimon ben Yohanan, conocida en la literatura rabínica como Shimon HaTzadik, Simón el Justo, ostentaba esa distinción en forma exclusiva. Y aquí entramos en otro capítulo de nuestra historia que sería lindo que algún día se retome, lo retomemos o lo retomen ustedes, que tiene que ver con qué pasó con la dinastía de los aaronitas, de cómo el sumo sacerdocio pasó de manos dentro de la misma tribu, dentro de luchas no tan simples, al grado que hoy nosotros, casi utilizando una definición romana, decimos que los que se dicen hoy Kohanim se presumen Kohanim, pero que nadie puede probar que realmente pertenece a la tribu de Leví o no. Tal cual como la mayor parte de los Yehudim, que no son Kohanim ni son Levíim, difícilmente puedan decidir a qué tribu pertenecieron los ancestros. Ok, el Shimon HaTzadik, según la Mishnah, se describe como uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. Según Josefo, Shimon el Justo es Shimon primero, porque hubo otros Shimones, que vivió entre el 310 al 291 o entre el 300 al 273 y era hijo de Yohanan y nieto de Yadúa. En el Talmud, en Josefo Flavius y en Ben Sira, que así también se llama el libro eclesiástico, que no fue para nada santificado, pero que es muchas veces citado por nuestros Jajamim, y no confundamos Ben Sira eclesiástico con Coelets, que se traduce en español como Eclesiastés, contienen relatos sobre este justo, llamado así por la piedad de su vida y su benevolencia hacia los Yehudim. Este buen hombre se interesó profundamente en el desarrollo espiritual y material de la nación, según Ben Sira. Reconstruyó las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas por Ptolomeo Sóter y reparó los daños causados en el templo de Jerusalén, levantando los cimientos de su patio y ampliando la cisterna hasta convertirla en un gran estanque. Según el Talmud, cuando Alejandro Magno marchó por la tierra de Israel en el año 332 antes de la cuenta, Shimon HaTzadik, vestido con sus ropas sacerdotales, fue a Antipatris a su encuentro. Habíamos hablado ya dónde quedaba Antipatris, aunque Josefo Flayo afirmó que el propio Alejandro, sin embargo, llegó a Jerusalén para ver al Cohen Gadol. Quizás para dejar marcado en sus obras de que el Cohen Gadol no iba a salir fuera de la ciudad, fuera del Beit HaMikdash, fuera de la ciudad, para ir a ver al rey ajeno. En cuanto Alejandro lo vio, descendió de su carro y se inclinó respetuosamente ante él, según este relato. Según esta narración, cuando los cortesanos de Alejandro criticaron ese acto, él le respondió que él lo hizo expresamente, ya que había tenido una visión en la que había visto al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, que había predicho su victoria. Y entonces exigió que se colocara una estatua suya en el templo, pero el Cohen Gadol le explicó que eso era imposible. En su lugar prometió que todos los hijos de Coanim que iban a nacer ese año se iban a llamar Alejandro. Josefo relata la misma historia, pero identifica al sumo sacerdote de esta historia como Yadúa en lugar de Shimón. Esta historia parece idéntica a Macabeos 2, en el capítulo 3, donde se menciona a Seleuco. Y casi todos coinciden que es casi seguro que este relato sea apócrifo. Aquí vemos otra vez un ejemplo de narrativas diferentes que no tienen que ver en forma directa con Hanukkah, pero sí tienen que ver con los que van a ser los actores que van a permitir que nosotros recuperemos la posibilidad de dominio en el área del Templo de Jerusalén.
Y fíjense en algo muy peculiar y muy interesante que yo quiero interpretar a mi manera. Y se dice que durante la administración de Shimon HaTzadik tuvieron lugar 7 milagros. Una bendición recayó sobre los bikurim, la ofrenda de los primeros frutos. El segundo milagro cayó una bendición sobre los panes de sacrificio, de ofrenda, sobre los panes de proposición, en el sentido que aunque cada sacerdote, cada cohen, recibió una porción no mayor que un kazait, que una aceituna, comió y quedó saciado sin llegar a consumirla entera. La suerte echada por Hashem siempre caía en la mano derecha, el hilo rojo que rodeaba el cuello del macho cabrío o del carnero se volvía blanco en Yom Kippur, la luz del templo nunca fallaba y, por último, el fuego del altar solo necesitaba poca leña para mantenerse encendido. Yo quiero entender, eso no lo he visto en ningún lugar, sino he llegado a la conclusión interna, eso no le da ningún valor a lo que voy a decir, pero igual quiero compartir con ustedes que en realidad, sin querer queriendo, los milagros de Shimón pudieron tener lugar en una época en la cual había mucha pobreza, había mucha hambre, no había lo que comer, se habían acabado las posibilidades y que por lo tanto había que conformarse y satisfacerse, como probablemente se conformen y se satisfagan hoy día los secuestrados a quienes dan de comer una aceituna y un trozo de pita reseca, que para ellos probablemente sea un manjar si es que se retrasó ese alimento, así sea unas pocas horas. La Mishnah Javerim y Javerot recoge que durante el sacerdocio de Shimon HaTzadik se quemaron 2 novillas rojas en el lugar de sacrificios construido en el monte de los olivos. Eso significa, ustedes saben que en estos días en Israel están tratando de conseguir con todo tipo de combinaciones genéticas que haya novillas rojas por si de pronto hubiera que usarlas para purificar de la impurificación de los muertos a aquellas personas que quieren integrarse plenamente a la comunidad en un estado de pureza espiritual. Después de todo, Shimón ocupó el cargo durante 40 años. En todo el largo de la historia hubieron pocas veces novillas rojas que no tuviesen pelos de distinto color, y hay una hermosa colección de relatos de cómo se luchaba y qué sacrificio se hacía para poder conseguir comprar al precio que fuese las parot adumot, las novillas rojas, cuando se tenía la oportunidad de hacerlo. Voy a seguir salteando un poco y vamos a acercando, me quiero acercar, porque estoy viendo otra vez el reloj, a ver si podemos llegar a tocar el tema de Sukkot. La alta estima que se le tenía queda de manifiesto en un poema de Ben Sira que lo compara en el momento de su salida del Kodesh HaKodashim, el Sancta Sanctorum, con el sol, la luna y las estrellas y con las plantas más magníficas. Este poema aparecía con ciertos cambios en el servicio de Musaf de Yom Kippur, conocido, que decimos hasta el día de hoy, Mare Cohen, pero que este texto fue cambiando con el tiempo. Sin la presencia de Shimon HaTzadik entre ellos, el pueblo judío ya no era digno de milagros, dice la tradición, milagros que él podía hacer durante su vida. Por esa razón, tras su muerte, los Kohanim se abstuvieron de bendecir al pueblo judío con el nombre explícito del tetragramatón en la bendición sacerdotal. Es decir, que hasta ese momento se sabía cómo y se utilizaba en las bendiciones lo que nosotros en hebreo modificado decimos el Yud Kei Vav Kei, las 4 letras del nombre de Dios que no pronunciamos. Hasta ese momento parecía ser que los Kohanim la podían pronunciar. Les deseo aclarar que Ben Sira fue un Cohen erudito de Jerusalén que escribió un libro de sabiduría
al principio del segundo siglo antes de la era común. Este libro forma parte de la Biblia católica y de los apócrifos protestantes, pero no tiene estatus canónico en el judaísmo. Ofrece una mirada a la vida de Jerusalén tras más de un siglo de dominio helenista antes de los días de Antíoco Epifanes. Por lo tanto, si lo van a leer, léanlo teniendo en claro de que Ben Sira no es un libro con santidad, que nosotros no le vemos santidad, sino simplemente como una obra, si se quiere, literaria, que obviamente traía tras de sí también algún tipo de narrativa política, porque hace hincapié en la importancia del sacerdocio, particularmente de la Keunah Gdolá, y cuando hace referencia el libro Ben Sira a los héroes del Tanaj, le concede a Aarón más espacio que a ningún otro. Ben Sira era Cohen. Por lo tanto, así, dice Ben Sira 45-25, así como se estableció un pacto con David ben Ishai de la tribu de Yehudá, que la herencia iba a pasar del rey solo de hijo a hijo, así la herencia de Aarón es solo para sus descendientes. No es necesario que les aclare porque solamente decirles esto indica que el subsuelo de todo esto es también una lucha de poderes y de relaciones y de narrativas entre las familias dominantes. Miren, Josefo Flavius también enumera varias generaciones de sumos sacerdotes llamados Onías desde el siglo III hasta la revuelta macabea. Por entonces, uno de ellos, numerado por los estudiosos como Onías III o Onías IV, abandonó Yehudá, se estableció en Egipto con varios seguidores y con permiso de la corona ptolomeica fundó allí un templo. Este templo también es mencionado por los Rabanim, que lo llaman Bet Jonio. Y eso otra vez nos hace sentirnos muy, pero muy mal porque nos proyecta a nosotros hacia atrás sobre las luchas por la legitimidad del poder. Y les quiero decir de que también todas estas partes de la historia, algunas de ellas en particular aparecen en los pergaminos de la comunidad del Mar Muerto. Entonces, si bien nosotros hasta el día de hoy decimos que los Kohanim los caracterizamos como hijos de Aarón, Ben Sira dice, Odu la tzamiach keren de Beit David, ki leolam hasdo. Odu la bocher bebenei tzadok, la Cohen ki leolam hasdo. Es decir, Ben Sira en 51:12 dice, vamos a dar las gracias por haber hecho brotar un vástago para la casa, la dinastía de David, porque es eterna su bondad. Y vamos a dar gracias a aquel que ha elegido a los hijos de Tzadok para ser sacerdotes, porque es eterna su bondad. ¿En qué quedamos? Sacerdocio por el lado de Tzadok, sacerdocio por el lado de Aarón. Y entonces textos de Qumran hablan de los sacerdotes hijos de Tzadok como aquellos que tenían la autoridad legítima. Ok, aparecen citas que les doy solamente la fuente, en Yehezkel 42:15, que dice, Ve'akohanim aleviim benei Tzadok, asher shamru et mishmeret migdashi, es decir, y los Kohanim pertenecientes a la tribu de Leví, hijos de Tzadok que mantenían de alguna forma el servicio en el santuario cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y se acercaron a mí, a Dios, para servirme. Y después, dice Dios, me ofrecieron grasas y sangre. Según el Tanaj, Tzadok sustituyó a Abiatar como sumo sacerdote en tiempos ya de Shlomo en cumplimiento de una profecía, según la cual, dado que los hijos de Elí eran sacerdotes malvados, iban a ser sustituidos por algún Cohen fiel. Y eso es muy viejo, porque pertenece al primer libro de Reyes,
2, capítulo 2, 26, 27, que remite al primer libro de Shmuel. Entonces, tenemos nosotros aquí algo que podemos ver como misterio, pero que en realidad no es misterio, sino que pone frente a nuestras narices algo que nos resulta difícil aceptar, que es que las luchas internas influenciaron tanto sobre nosotros que nos llevaron en definitiva a la derrota. El problema de la sucesión era agudo para los Hashmonaim porque otros candidatos tenían mejores credenciales para ser Kohanim Gdolim y los sadoquitas estaban dispuestos a subrayar que eran Hashmonaim. Aunque no sabemos hasta qué punto tuvo éxito el frente anti-Hashmonaí, es decir, cuánto apoyo obtuvieron de los Seduquim o los incondicionales de las sectas de Qumran y Egipto, podemos ver que el primer libro de Macabeo, la historia del corte de los primeros Hashmonaim, aborda la cuestión de maneras diferentes. Por lo tanto, ese libro también nos va salteando y no nombra, excepto algunos muy especiales que por falta de tiempo no vamos a poder nombrarlos hoy. Muy bien, todo esto está muy bien, pero resulta que en la tribu de los Kohanim aparecen los que se adjudican ser los herederos espirituales ¿de quién? De Pinhas ben Aarón a Cohen. Y esto es muy interesante porque Pinhas, según muchos, vivió, si tuviéramos que tomar las cuentas en los años que él vivió, en la primera etapa de su vida, por lo menos habrá vivido 180 años, porque hay una referencia a él varias generaciones después de los sucesos del libro de Bemidbar relatados en la parashá que lleva su nombre. Pero otra estrategia de narrativas utilizadas por el libro de Macabim subraya la legitimidad de los Hashmonaim a pesar que su sangre no formaba parte de las familias de los grandes Kohanim. Y entonces trae, y trae en forma explícita, y también trae implícitamente la descendencia de Pinhas. Y entonces tenemos que Matitiau inicia la revuelta en Modín, matando a un judío que estaba dispuesto a someterse a la exigencia seleucida de que los judíos ofrezcan sacrificios idolátricos. Esta escena sigue el modelo de la historia de Bemidbar 25, en la que Pinhas mata a Zimbri, hijo de Salú, cuando se asoció pública y demostrativamente en el culto idólatra del Baal Peor. Miren ustedes algo muy interesante, que hay en las narrativas personajes que sustituyen a otros personajes por las acciones parecidas, y la pregunta es, si las acciones parecidas fueron acciones parecidas, y que por eso las adjudicamos a distintos actores, o al revés, o si esas acciones fueron reales y que a falta de creatividad nosotros buscamos encontrarle luz verde a aquellos que las habían hecho con luz roja, como en el caso de Pinhas, que hace algo que no debió haber hecho, sin embargo, Dios le perdona. Bueno, estamos bien. Otra referencia explícita a Pinhas aparece también en Macabeos 2:54, el discurso de Matitiao en su lecho de muerte, aduce una larga lista de héroes bíblicos que fueron recompensados por su fe, pero señala únicamente a Pinhas con el nombre de nuestro padre, es decir, él se adjudica la descendencia también de Pinhas. La comparación implícita de los Hashmonaim con Pinhas aparece en el libro Macabeo varias veces, donde los helenistas judíos, que son retratados como villanos contra quienes lucharon los Hashmonaim, son caracterizados por un verbo raro, que significa que se unieron en yugo con los gentiles,
la misma imagen que aparece en Bemidbar 25, 3 y 5, para los malvados israelitas que se unieron con Baal Peor. La raíz de esa palabra hebrea es Sadik Mem Dalet. La comparación con Pinhas y el énfasis de los Hashmonaim en ser sus descendientes son significativos porque Dios recompensó a Pinhas por su celo, otorgándole el pacto del sacerdocio eterno. Vemos entonces cómo se hace a medida la historia a través de narrativas que tratan de marcar méritos a quienes a lo mejor no tenían lo suficiente porque tuvieron que recurrir al mérito de los antepasados, y de qué manera certifican que en la discusión si el mérito es más importante que el linaje porque el linaje no existe, o el linaje es más importante porque los méritos no son justos y no deberían utilizarse para nada. Yo sé que todo lo que les estoy diciendo hoy es como la semana pasada y como en la segunda clase, dicho a esta velocidad es muy, pero muy confuso, pero es la única manera que encontré para poder decirles, Javerim, nosotros estamos en vísperas de Hanukkah y en vísperas de Hanukkah nosotros tenemos, si queremos, la posibilidad hoy de ver las narrativas que luego en la historia se van a repetir. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo menos correcto? No sé. Lo que sí sé es lo que dije al inicio de esta noche, que hubo un milagro, que algunos dicen milagro porque un poco de aceite duró 8 veces más que siempre y eso amerita una fiesta. Sí, un milagro que sirvió para cubrir algo que nuestros hajamim no querían reconocer. Por un lado, hacer una fiesta por un triunfo militar y segundo, volver a destapar la cobija con la cual todo esto que trae el libro no santificado de los macabeos nos trae. Por último, quiero decirles de que, dado que Hanukkah es una fiesta tan hermosa, tan preciosa, pero tan extraña, podemos imaginarnos que Hanukkah fue una reproducción consciente de Sukkot, una fiesta de 8 días a principio del año litúrgico, a principio del año que empieza en Tishrei, ¿verdad? Pero que hubo épocas en las cuales no se podía celebrar adecuadamente. Entonces, cuando se hace la reconsagración del templo, hubo la oportunidad de rehacer en pleno invierno una fiesta que en realidad debió hacerse en Pesaj y en verano, porque todavía no hace mucho frío cuando nosotros en el hemisferio norte festejamos Sukkot, pero por lo general en Sukkot llueve, y por otro lado ya los días son de otoño, que se van a bendecir con la bendición de la lluvia a la finalización de la fiesta. Entonces, nosotros tenemos que ver algo que nos pasó hace apenas un año y algo más. Mucha gente ha observado que hay todavía Sukkot, o por lo menos hasta hace pocos meses atrás, que siguen en pie de las comunidades del sur de Israel, donde tuvieron lugar las masacres de Hamas, porque en Simchat Torah no se debía, antes de Simchat Torah, desarmar las Sukkot, que quedaron en pie, esas casuchas que cualquier viento he visto Sukkot volando en Jerusalén en más de una oportunidad, y no en vano amarramos la suká desde que vivimos en un piso alto, de manera tal de que el viento no se la lleve. Y de qué manera eso tan débil como una suká que sirvió para proteger a los que salieron de Egipto, de alguna forma viene a estar todavía en pie. Para los Yudim del segundo templo, Sukkot era la fiesta políticamente más importante del año. Era una fiesta cargada del simbolismo mesiánico, celebrada con metáforas de guerra. El Ulaf y el Etrog,
que la revuelta de Bar Kokhba, pocos siglos más tarde, imaginó como armas, se puede ver en sus monedas, en su iconografía. Recordemos que Sukkot implica marchar alrededor del templo, hacer akafot, puntuadas con cánticos de guerra. ¿Qué cánticos de guerra? Oshana, Oshana, sálvanos, Oshana. Cuando los Hashmonaim dirigieron su revuelta para reconquistar el templo, no es de extrañar que quisieran canalizar el militarismo de Sukkot, dotando a su victoria militar de significado religioso. Así que aquí estamos ahora, un par de miles de años después, en medio de una terrible guerra, celebrando una fiesta que trata sobre la guerra, por más que hagamos todos los intentos de ocultar esa guerra que cada tanto surge y cada tanto surge desde que tenemos la independencia. Nuevamente, acuérdense que la independencia en la época de los Hashmonaim duró 100 años y nosotros tenemos la independencia hace apenas 75 años y mucha incertidumbre de lo que puede pasar en los próximos 25. Entonces, a mí me agota decir esto y tocar este punto. Y bueno, nosotros probablemente jamás vamos a derrotar a Hamás. La palabra Hamás aparece en la Torá en la época de Noaj, Batimale Haaretz Hamás. Y nosotros traducimos la palabra hebrea Hamás en el relato del diluvio como algo, un verdict, ¿cómo se puede traducir al español? Algo terrible, algo lleno de delincuencia, de corrupción, de un estado que tenemos que rechazar. Y nosotros, en el judaísmo rabínico al cual pertenecemos, los aspectos militares de la historia de Hanukkah desaparecen para hacerla más espiritual y aparecen ideas como la luz en la oscuridad y el milagro del aceite. Hoy mismo les relaté lo que dice el Ben Ishai. Nos guste o no, parece que Hanukkah en Israel y en la Golá, queridos amigos, son dos fiestas que tienen poco que ver entre sí. Si bien están conectadas a realidades de vidas diferentes, sionista en Sion, diaspórica en la diáspora, hay una creación de judaísmo diaspórico todavía a medio camino con respecto a Hanukkah, influenciada como está por las festividades no judías a sus alrededores. Y Hanukkah, quizás erróneamente, se codifica en Israel como una fiesta sionista que celebra una batalla militar, pero que en definitiva está enraizada en la lucha contra la asimilación voluntaria o impuesta por los demás. Aceptemos por un instante que Hanukkah puede significar ambas cosas. Las festividades se expanden y se contraen con el tiempo en función de las culturas y los contextos en los que vivimos. Absorben significados en función de lo que el pueblo judío necesita de ellas en cada momento. No estoy seguro de que necesiten significados esenciales, tanto como significados elásticos. La elasticidad y plasticidad en particular de Hanukkah es muy significativa. Los Jajamim, ya vimos, despreciaban a los Hashmonaim, se oponían a ellos y restaban importancia a su papel en la historia. Y en el espíritu de un debate por el bien del cielo, lo que llamamos en hebreo Leshem Shamaim, podemos ver un Hanukkah que una vez tuvo lugar y otro Hanukkah que también estamos celebrando torpemente, tentativamente este año. Y yo quiero desearles que tengamos un Hanukkah que ya está con nosotros por todos lados, en el cual podamos prestar atención a las pistas textuales, a examinar los textos, a pensar en la naturaleza del texto y tratar de colocarlos sobre Hanukkah y poder distinguir Hanukkah de los Hashmonaim porque no son exactamente el mismo tema. La relación de los Jajamim del Talmud con Hanukkah, que es una fiesta que ellos habían heredado de un periodo anterior,
podría ser un poco diferente de su actitud con los Hashmonaim. Y que tengamos un Hanukkah alegre, que le podamos dar un significado, que busquemos, que tomemos el trabajo, la molestia de analizarlo, porque de esa manera vamos a ver con mayor claridad lo que nos pasa ahora. A menudo nos culpamos a nosotros mismos por la destrucción del templo, también así lo dicen los Jajamim. Pero realmente no se puede aprender mucho culpando a un enemigo externo. La característica nuestra es de autoculparnos. La pregunta es, ¿qué podríamos haber hecho para evitar esas consecuencias? Y pienso que esta pregunta vamos a poder hacerla, para poder contestarla, recién dentro de muchos años, porque es probable que nadie quiera ver las razones de las cosas horribles que están ocurriendo. Por lo tanto, Javerín, abro los micrófonos en estos minutos que quedan para la hora, dejando, como siempre, en suspenso muchas cosas probablemente más importantes que las que siguen. Un abrazo y mi agradecimiento muy, muy grande a todos ustedes que decidieron dejar sus obligaciones y sus cosas y hacer el seguimiento de lo que hemos visto en estas semanas.